Oh, mighty God. Oh, mighty God. Los humanos somos los únicos seres inteligentes que existen en la actualidad. Nuestra inteligencia no solo nos ha permitido mantenernos en un universo hostil a la vida por naturaleza. También podemos decir que seguiremos aquí durante unos cuantos miles de años más. A cambio, todo parece indicar que nuestro futuro como especie ha dejado de depender de los procesos de la selección natural. Hemos desarrollado culturas, ciencias y tecnologías que por primera vez en la historia nos permiten manipular a capricho nuestra propia naturaleza. Lejos de los sistemas que condujeron hasta nuestra existencia como seres humanos, más allá de los minuciosos mecanismos que nos han hecho llegar hasta aquí, somos nosotros ahora los que tenemos la inquietante opción de decidir hacia dónde se dirige nuestra especie. Talla alta, cráneo alargado, pómulos salientes y fuertes, frente elevada, nariz larga y estrecha, así eran los hombres de Cro-Magnon. Llegaron a Europa entre 50.000 y 100.000 años atrás. Venían de África. Si tuviésemos la posibilidad de traer a alguno de ellos hasta nuestro tiempo, enseñarle lo que sabemos y vestirle con nuestras ropas, nadie advertiría su condición de hombre primitivo. Los humanos de hoy no somos muy diferentes a ellos. Utilizamos el lenguaje, practicamos rituales funerarios, fabricamos objetos útiles y objetos simbólicos, albergamos creencias. Llevamos prácticamente los mismos genes. Puntear la roca a golpe de buril y escribir sobre el teclado son diferentes etapas de un mismo proceso. Pero ¿qué sucedería dentro de otros 500 siglos? ¿Pasaríamos nosotros inadvertidos entre nuestros descendientes de este lejano mundo futuro? Los mecanismos de la evolución natural precisan de largos periodos de tiempo para hacer notar sus efectos. En los últimos 100.000 años apenas hemos cambiado. Pero de la noche a la mañana todo puede ser diferente. Nuestras culturas, nuestras ciencias y nuestras tecnologías han alterado el curso de la selección natural. En términos biológicos, la supervivencia ya no está reservada a los más fuertes. Nuestros genes ya no tienden a la diferenciación. Muy al contrario, el avance de las comunicaciones ha ido generando continuos mestizajes entre humanos de diferentes procedencias. Cada día somos más iguales entre nosotros. La naturaleza parece haber terminado ya de darnos forma. Nuestra evolución, sin embargo, continúa. Hasta hace unos miles de años, la evolución dependía solo de la selección natural, incluyendo los primeros pasos de la especie humana. Pero ahora que tenemos este extraordinario cerebro y que lo hemos usado para estudiar e investigar y tratar de comprender la vida, ahora que hemos llegado a este grado de conocimiento, ahora que con la ayuda de este conocimiento hemos creado poderosas técnicas para manipular la vida, ahora que hemos cubierto el mundo con nuestra propia especie, es decir,
con nosotros, los seres humanos, y con nuestras industrias, con nuestra agricultura y con todas nuestras actividades, hemos adquirido responsabilidad sobre el futuro de la vida. La selección natural funciona aún, pero el futuro de la vida está, ante todo, en nuestras manos, y esto es una tremenda responsabilidad. Es como si la naturaleza nos hubiese dado inteligencia para dejarnos después solos ante el futuro. Disponemos de medios para alterar la estructura genética de nuestras células. Podemos duplicar seres humanos, hacer que sean cada vez más altos, guapos o inteligentes. Si estos cambios dependiesen de la selección natural, tendría que pasar a algún que otro millón de años antes de que pudiésemos ver los primeros resultados. Pero el control es nuestro, y nosotros somos capaces de hacerlo incluso antes de que surja una nueva vida. Pudiera suceder que nos paseáramos por el mundo de dentro de 400 siglos sin suscitar la más mínima atención, aunque tampoco sería imposible que nuestros lejanos descendientes nos vieran tan distantes de ellos como vemos nosotros a los homínidos de hace 1 millón de años. En efecto, disponemos de la capacidad de cambiar. Solo tenemos que decidir si queremos hacerlo. Todo depende de cómo vayan las cosas entre estos 100.000 millones de neuronas. El cerebro humano, el lugar en el que reside la inteligencia. Funcionan actualmente en este planeta más de 6.000 millones de cerebros como este. Cada uno es un mundo diferente a los demás. Sin embargo, todos trabajan interconectados en la misma red. Pueden comunicarse entre sí y son depositarios de la misma herencia. El cerebro humano alberga el ansia de supervivencia que nos ha permitido llegar hasta aquí, la curiosidad que nos impulsa al continuo desarrollo, el poder de crear. Este amasijo de neuronas nos define como especie, aunque en los aspectos físico y biológicos no parezca muy diferente al de los simios, nuestros parientes más cercanos. Las diferencias no están muy claras. Es obvio que nuestro córtex está mucho más desarrollado que el de los simios, el neocórtex. Pero es muy probable que la diferencia sea esencialmente una diferencia cuantitativa. No es que nosotros tengamos cosas diferentes a las que tienen los simios, es que nosotros tenemos más de lo mismo. Tenemos más neuronas, tenemos más neocórtex, de modo que podemos hacer más cosas que los simios y más complejas. Pero las herramientas básicas, las piezas básicas son las mismas. No creo que haya diferencias sustanciales. El desarrollo del cerebro humano es, en gran medida, resultado de las prácticas manuales de los primeros homínidos. El cerebro permite planear acciones que, a su vez, actúan como formas de aprendizaje. El proceso comenzó cuando nuestros primeros antepasados desarrollaron la capacidad de crear herramientas. Su postura erguida sobre las 2 extremidades inferiores les permitía operar con las manos siempre a la vista. De este modo, el cerebro podía visualizar prácticas manuales cada vez más sofisticadas y, a continuación, llevarlas a cabo. La constante interacción entre mirada, manos y herramientas durante cientos de miles de años estimuló la generación de nuevas conexiones nerviosas. Las herramientas eran cada vez más sofisticadas, los trabajos que se podían ejecutar con ellas cada vez más difíciles y el cerebro cada vez más parecido al que hoy rige nuestro destino.
Los científicos se han referido a este fantástico proceso como diálogo entre las manos y el cerebro. Han pasado unos 2,5 millones de años desde que los homínidos crearan sus primeras herramientas. Un tiempo récord cuando se trata de diseñar un instrumento tan prodigioso como el cerebro humano. Cuando pienso en las fuerzas que han participado en la dinámica de la evolución, llego a la conclusión de que siempre que las condiciones lo han ido permitiendo, la complejidad ha ido aumentando. Y esto es lo que ha sucedido durante varios millones de años. Ha existido una evolución dirigida a la complejidad. Esta evolución fue la que hizo posible la transición entre las células procariotas y las eucariotas. Y cuando las células eucariotas comenzaron a generar los primeros animales y las primeras plantas, resultó que estos organismos eran extremadamente simples. Pero después de cientos de millones de años, evolucionaron a seres más complejos. Naturalmente que las bacterias, las esponjas o las orugas todavía están entre nosotros, pero al mismo tiempo, esta evolución dirigida a la complejidad ha dado en 6 millones de años este tremendo paso desde los chimpancés hasta los seres humanos. En 6 millones de años, el tamaño del cerebro se ha multiplicado por 3. Un proceso fantásticamente rápido. Si pensamos que podemos tener por delante otros 5 millones de años de vida en la Tierra, si esto continúa, me gustaría creer que en 100 o en 500 millones de años pudieran existir en la Tierra o en cualquier otro lugar del universo seres mucho más inteligentes que ustedes y que yo. En efecto, el tiempo nos ha dejado suficientes pruebas para poder asegurar que entre estas dos imágenes hay una diferencia de unos 6 millones de años. Un periodo en el que la implacable selección natural apenas nos ha distanciado un 1%. ¿Cómo será la próxima fotografía? O tal vez sería mejor preguntarse, ¿cuándo se producirá? La selección natural nos dice que los chimpancés son nuestros parientes biológicos más cercanos. Ellos, por su parte, guardan más similitudes con nosotros que con los orangutanes o los gorilas. Con ellos comenzó la vertiginosa historia de la inteligencia humana. Los chimpancés usan herramientas, manifiestan sus afectos con besos y caricias e incluso desarrollan un sistema de comunicación social. Son capaces de sentir emociones y de expresarlas. Aprenden a través de la simple observación y son unos excelentes imitadores de gestos y movimientos. La anatomía de su cerebro y sistema nervioso es básicamente similar a la nuestra. No es extraño verles desarrollar pequeñas operaciones de tipo intelectual, aunque eso sí, después de haberlas aprendido. Los individuos que viven en estado salvaje están sometidos incluso a la constante obligación de adoptar decisiones como elegir los grupos en los que integrarse o los momentos en los que es necesario utilizar la violencia. A fin de cuentas, son homínidos
igual que nosotros. Los estudios de ADN lo dicen todo. El genoma de los chimpancés es idéntico al de los seres humanos en un 99%. Pero no todos son similitudes entre nosotros. También hay algunas diferencias. La más significativa es la utilización del lenguaje, una capacidad que los humanos ostentamos en rigurosa exclusiva. Una de las razones por las que nos conocemos nosotros mismos como la especie de los homínidos doblemente sabios, Homo sapiens sapiens. Todo comenzó aquí, en el Valle del Rift, un bello paraje del África Oriental situado entre Somalia, Kenia y Etiopía, un lugar conocido como la cuna de la humanidad. Esta es hasta el momento la única zona del planeta en la que nos hemos encontrado restos de nuestros antepasados más primitivos. Aquí vivieron hace unos 4,5 millones de años unos individuos de escasa talla y grandes incisivos, conocidos por los paleontólogos como Ardipithecus ramidus, tal vez nuestros antecesores más primitivos, aunque sobre esta cuestión los científicos tienen sus más y sus menos. Creo que lo más probable es que aún no lo hayamos encontrado. Es verdad que hemos descubierto muchos fósiles recientemente. Sin embargo, entre todos los posibles candidatos que conocemos, no hay unos más probables que otros. Lo más seguro, como digo, es que aún no hayamos encontrado nuestros auténticos primeros antecesores, porque en el registro fósil que conocemos no están presentes cada uno de los fósiles correspondientes a todas las especies que han existido. Así que es muy probable que todavía no hayamos encontrado el correcto. Tenemos que seguir buscando y quizá lo encontremos. Mif Leakey es heredera de una prolífica saga de paleontólogos íntimamente unida desde hace 3 generaciones a la historia de la evolución de la especie humana. En 1994 sorprendió al mundo con el hallazgo de las primeras evidencias fósiles del Australopithecus anamensis, serio adversario del Ramidus en la controvertida carrera hacia el título de antecesor de la actual especie humana. El Australopithecus anamensis vivió hace unos 4 millones de años junto a la orilla oriental del lago Turkana, en Kenia. Su anatomía presenta ciertos avances con respecto a sus predecesores, pero no es muy distinta a la de los Ramidus. Según los informes redactados por la propia Leakey tras su hallazgo, el anamensis poseía aún un aparato dental más parecido al de los simios, aunque la parte posterior de su cráneo ya había aumentado levemente de tamaño. A partir de las formas de las tibias, Leakey dedujo que su homínido era ya un animal bípedo, cualidad que compartía con los absolutos protagonistas del siguiente millón de años, los Australopithecus afarensis. Así, más o menos, pudo ser Lucy, posiblemente el Australopithecus afarensis más famoso de la historia. Lucy fue una mujer. Medía poco más de 1 metro de estatura. Vivió hace unos 3.200.000 años en Harar, Etiopía. Debe su nombre a la popular canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, una de las favoritas de los paleontólogos que descubrieron su esqueleto en noviembre de 1974. La aparición de Lucy confirmó definitivamente el bipedismo en los homínidos. Cuando miramos al registro fósil que tenemos, como el gran grupo llamado Australopithecinos, solemos considerarlos nuestros antepasados. Posiblemente uno de los Australopithecinos fuera uno de los antecesores de los últimos homínidos. Y el Australopithecus afarensis ha sido considerado como el antecesor común de toda la diversidad que se observa posteriormente. Pero yo creo que el Australopithecinos fue posiblemente un grupo anterior, que de hecho no fue a ninguna parte. Y puede ser que, una vez más, no hayamos encontrado el grupo que represente nuestro antepasado.
Por lo tanto, yo creo que solo contamos con una pequeña muestra del registro fósil. No tenemos muestras de todo lo que ha existido, y creo que cuanto más encontremos, más nos daremos cuenta de que existen otras posibilidades. Así que no me gustaría decir que es el antepasado directo o cuál de estos es el más probable. Es más probable que sean los australopitecinos frente a los parantropicinos, pero no está claro que el Australopithecus sea anterior al Homo, o incluso que sea de donde viene el Homo. Por eso creo que actualmente no lo sabemos. Y si miras hacia atrás, al Ardipithecus ramidus, o al Aurore eugenensis, o cualquiera de estas formas anteriores, Anamensis, Afarensis, no podemos decir nada. Así que cuando alguien me pide que dibuje el árbol familiar con líneas que vayan desde uno a otro, digo simplemente que no se puede hacer, porque dibujar ese tipo de árbol familiar implicaría que sabemos algo que todavía no se conoce. Por eso, lo único que podemos decir es que un grupo se parece a otro, y este a otro. Pero no sé exactamente de cuál venimos. Simplemente no lo sabemos. Todos son inconvenientes, pero seguimos siendo humanos, y como tales no podemos resistirnos a la tentación de conocer los entresijos de nuestra genealogía, aun con la inseguridad que implica el hecho de intentarlo con la escasa información de la que disponemos. ¿Por qué nos convertimos en seres humanos? ¿Cómo lo hicimos? Posiblemente todo fue fruto de la casualidad. Estamos aquí en virtud de un minucioso proceso evolutivo que se inició con los Australopithecus hace más de 4 millones de años. Nuestros antecesores de escasa estatura y dientes de simio se iniciaron en la revolucionaria práctica de caminar en postura erguida. Dejaban así libres las manos, propiciando las condiciones necesarias para el vertiginoso desarrollo de sus cerebros. El rápido desarrollo del órgano de la inteligencia marcó una diferencia cualitativa con respecto a los anteriores homínidos. Aunque su volumen cerebral no pasara todavía de la mitad del volumen de los humanos modernos, esta diferencia ha sido suficiente para considerar que en esos momentos se estaba fraguando un salto hacia otro género. El género Homo, el género al que pertenece nuestra especie. Lo que humanizó a estos primitivos seres de los que provenimos fue el uso cada vez más frecuente y preciso de utensilios de piedra. Los homínidos comenzaron a utilizar las primeras herramientas hace unos 2,5 millones de años. El Homo habilis, especialmente diestro en su manejo, fue el que logró perdurar. Los demás desaparecieron entre los enredados caminos de la evolución. Hace aproximadamente 1.700.000 años, el habilis ya había evolucionado en una medida suficiente como para merecer otro nombre, Homo erectus. Se le denominó así porque cuando sus restos fueron hallados, los paleontólogos tenían razones para pensar que había sido él el primero en caminar erguido. Este hábil homínido capaz de fabricar utensilios, que caminaba en perfecta postura erguida y que posiblemente había competido y acabado con las especies inteligentes rivales, decidió salir de África dispuesto a conquistar el mundo.
Los seres humanos descubrieron la emigración hace unos 2 millones de años. El éxito adaptativo del Homo erectus hizo que se fuera expandiendo poco a poco hasta ocupar todo el viejo mundo. Atravesando las tierras del noreste africano, llegaron hasta lo que hoy es el Oriente Próximo. Después continuaron hacia Asia. Sus restos fósiles y sus herramientas se han encontrado en zonas tan distantes como China, la isla de Java y, por supuesto, Europa. En todos estos lugares fueron surgiendo líneas evolutivas más o menos parecidas entre sí, que no siempre estuvieron capacitadas para superar las crecientes exigencias de la selección natural. Algunos perecieron en el camino de la evolución. En su lugar subsistieron grupos de homínidos cada vez más sofisticados, más diestros con sus utensilios y, en consecuencia, más inteligentes. Todas estas oleadas estaban integradas por pequeñas colectividades que, pese a manejar herramientas y rudimentarias armas de caza, no habían desarrollado aún capacidad como para vivir en sociedades numerosas. Los relevos entre distintas oleadas de homínidos se iniciaron hace 2 millones de años, y no han cesado hasta hace unos 50.000. Cada una de ellas poseía cualidades comunes con las demás. Al mismo tiempo desarrollaban otras específicas que las diferenciaban. En cada paso evolutivo, el proceso genealógico de la especie humana iba adquiriendo más y más complejidad. Actualmente somos los únicos seres inteligentes que habitan el planeta, pero no siempre fue así. Desde que se inició la evolución de los homínidos en el continente africano, se han ido sucediendo numerosas especies provistas de lo que en la actualidad llamamos inteligencia. Unas se fueron extinguiendo. En su lugar surgieron otras. Algunas compartían el mismo suelo. Es más que probable que las más preparadas aniquilaran a las más débiles. Algo así pudo ocurrir entre los afarensis y los ramidus de hace 4 millones de años. O más recientemente entre los sapiens y los neandertales de hace apenas 40.000. Esta fue posiblemente la última vez que una especie inteligente ha quitado de en medio a otra especie inteligente. No sabemos si estos conflictos se solventaban en forma de batallas o solo eran pugnas solapadas por el dominio del medio o de los escasos recursos necesarios para la vida cotidiana. El estudio de los restos fósiles no nos permite determinar si los sapiens mataron deliberadamente a los neandertales o fueron más hábiles en el dominio del medio gracias a una tecnología más sofisticada. Entre todas estas propuestas evolutivas, no hay una línea que nos relacione con los primeros homínidos. La evolución humana es una caprichosa red de caminos que no conocemos totalmente. La Sierra de Atapuerca, a 15 kilómetros al este de la ciudad de Burgos. Paso obligado para los peregrinos del Camino de Santiago y lugar en el que se encuentran los vestigios humanos más antiguos de Europa. En esta tierra tuvimos hace unos 800.000 años a un viejo y lejano pariente, algo así como un tío abuelo de los humanos que vivimos actualmente. Sus descubridores le llaman Homo antecesor. Hasta el descubrimiento del Homo antecesor del yacimiento de la Grandolina, se tenía la idea de que Europa era un continente que había sido poblado en una época más reciente que Asia y desde luego que África, que es la cuna de la humanidad. Se pensaba que no habían llegado humanos a nuestro continente hasta hace medio millón de años. Nosotros y los neandertales somos dos especies muy cercanas, muy próximas genéticamente,
y que nos hemos empezado a separar, esto también se ha podido mostrar en Atapuerca, nuestras evoluciones se hicieron independientes hace aproximadamente medio millón de años. Los fósiles del yacimiento de la Gran Dolina, con 800.000 años, son anteriores a esa divergencia, a esa ramificación, a esa separación de líneas. Por lo tanto, no pueden pertenecer a ninguna de las dos líneas, la de los neandertales o la de los humanos modernos, sino que tienen que pertenecer aún al tronco común que luego se desdobló. En Atapuerca ha aparecido también restos de un grupo de homínidos que vivió hace 300.000 años, el Homo heidelbergensis. Estos seres tenían una capacidad craneal mayor que la nuestra, aunque sus habilidades manuales dejaban bastante que desear. En los aspectos culturales habían desarrollado ya algunos hábitos, como enterrar a los muertos o practicar ritos de tipo espiritual. Si el antecesor venía a ser algo así como nuestro tío abuelo, el heidelbergensis fue una especie de tío que teníamos aquí, en la Sierra de Atapuerca. Su legado evolutivo más directo fue el malogrado hombre de Neandertal, que sepamos la última especie humana inteligente que desapareció. El hombre de Neandertal, clasificado ahora como Homo sapiens neanderthalensis, fue cohabitante europeo de nuestro antepasado más directo, el hombre de Cromañón. Los neandertales evolucionaron en Europa a lo largo de cientos de miles de años. Eran capaces de fabricar herramientas y de utilizarlas con gran destreza. Se comunicaban, practicaban rituales funerarios, eran tan humanos como nosotros mismos, aunque su aspecto físico fuera un tanto diferente. Un hombre de Neandertal trasladado a nuestro tiempo y ataviado con nuestras ropas no conseguiría pasar inadvertido en ningún lugar del mundo. Los conflictos entre neandertales y cromañones se prolongaron durante mucho tiempo, hasta que hace unos 30.000 años los neandertales dejaron de existir. Sus enemigos, nuestros antecesores directos, habían logrado imponerse. Disponían de mejores herramientas y habían creado sistemas de símbolos que les permitieron mantenerse unidos y sobrevivir. La disputa entre neandertales y cromañones estuvo lejos de ser de tipo militar. Fue un conflicto de competencia ecológica entre especies que contaban con recursos psicológicos prácticamente idénticos. Este tipo de desplazamiento de una especie por otra sin que medie agresión no es un fenómeno excepcional en biología. Al competir por los mismos recursos durante miles de años, los cromañones se fueron adueñando lentamente del entorno ecológico. Durante este dilatado periodo, los neandertales no eran completamente conscientes de su declive de una generación a otra. El mundo a que llegaban no era muy diferente al mundo que dejaban, pero sí que conocieron la presencia de otra especie con la que competían. Poco a poco, los propios neandertales se fueron fragmentando. Se desplazaron a entornos menos productivos. Su tasa de natalidad descendió. Al dividirse las comunidades neandertales, fueron desconectándose, y ese proceso a lo largo del tiempo llevó a la extinción de la especie. Esta niña que acaba de venir al mundo heredará muchas de las cualidades físicas de sus padres. Sus ojos, su piel o su pelo serán de determinados colores. Irá creciendo hasta llegar a una estatura concreta. Un día, quizá en el año 2030, será madre. Sus hijos llegarán a la madurez en pleno ecuador de este siglo XXI. A su vez tendrán más hijos. Si todo va bien, esta niña conocerá a sus primeros nietos hacia 2075. Y lo más probable es que un día, a comienzos del siglo XXII, pueda acunar a sus bisnietos. Pero, ¿qué ocurriría si retrocedemos? ¿Dónde estaría el fin de la cadena? En otras palabras, ¿quién fue la mujer que trajo al mundo al primer Homo sapiens?
El desarrollo de la biogenética ha supuesto una ayuda definitiva en la ardua tarea de reconstruir el proceso evolutivo de la especie humana. Una aportación más que notable fue la llamada teoría de la Eva negra, resultado de estudios realizados por un equipo de científicos de la Universidad de Berkeley en 1986. La teoría de la Eva negra defiende que todos los seres humanos que vivimos en la actualidad descendemos de un ancestro común, una mujer que vivió en África hace unos 150.000 años. La conclusión llegó tras distintas investigaciones a partir del llamado ADN mitocondrial, una clase de ADN que se aloja no en el núcleo de las células, sino en sus mitocondrias. Solo las hembras son capaces de transmitir ADN mitocondrial a su descendencia. Esto ha posibilitado un retroceso biológico en el hilo del tiempo hasta encontrar a la que probablemente fuera nuestra antecesora común, la madre de todos los Homo sapiens. Las diferentes variedades de seres humanos que habitamos hoy el planeta, lo que de forma vulgar llamamos razas, han ido surgiendo durante estos últimos 150.000 años como formas de adaptación a los variados entornos de la vida humana. Los colores de la piel, las dimensiones corporales o el tipo de pelo son características que responden a estrategias claramente evolutivas. Entre los seres humanos no hay diferencias tan significativas como para poder hablar de distintas razas. Lo cierto es que el concepto de raza no es más que un atavismo cultural utilizado por ciertos grupos sociales para justificar distinciones que en realidad no existen. El término raza es inaceptable. Científicamente no se puede aplicar a la especie humana. Ese es un concepto veterinario, vamos a decirlo así, o ganadero. No se puede hablar de razas humanas como se habla de razas de animales domésticos. Entre otras cosas porque precisamente nuestra especie es de las especies menos heterogéneas que existen entre los mamíferos. La nuestra es una especie que tiene muy poca diversidad genética. Todas las poblaciones humanas son idénticas, prácticamente idénticas, desde el punto de vista de los genes. Hay algunas diferencias que son muy superficiales, aunque llamativas, en el color de la piel, en el tipo de pelo y otros rasgos externos, pero que prácticamente no implican apenas diferencias en los genes. Desde nuestra modesta concepción del paso del tiempo, percibimos que la selección natural actúa lentamente. No así las alteraciones que los seres humanos venimos realizando en el entorno desde que nuestra inteligencia trabaja más o menos a pleno rendimiento. Los humanos de hace 100.000 años no vivían de modo muy distinto a los de hace 2 millones. Sin embargo, han sido suficientes 40.000 para llegar a la Luna, componer grandiosas sinfonías o hallar el modo de clonar seres vivos. Muchos científicos piensan que el motor de esta vertiginosa carrera humana no ha sido otro que la capacidad de hablar. Hace unos 100.000 años salieron del continente africano los humanos que cambiarían el mundo. Hasta entonces las diferencias entre los que se iban y los que se quedaban no eran demasiado grandes. Quizás unos aventajaban a otros hasta el punto de imponerse sobre ellos. Tal vez el secreto de esta supremacía estuviese en la capacidad de articular palabras. Un pequeñísimo cambio genético, una mínima mutación en el ADN dio una nueva forma a la laringe, a la lengua y a ciertos músculos, el conjunto de los instrumentos físicos del habla. Los seres humanos reinventamos el mundo cada día, y lo hacemos gracias al lenguaje, la cultura que hemos creado.
Los conocimientos que hemos ido adquiriendo durante siglos o las tecnologías que día tras día mejoran nuestras vidas son, en esencia, manifestaciones del lenguaje. El lenguaje no es concebible de modo individual. Solo tiene sentido desde el momento en el que se utiliza en el seno de un colectivo. El lenguaje es, en consecuencia, un patrimonio social. De hecho, los humanos somos esencialmente sofisticadas unidades de transmisión y proceso de datos. La capacidad de intercambiar información entre individuos o entre distintas generaciones confiere a la especie humana una identidad de grupo que, sin duda, nos ha ido posibilitando el paso a través de la evolución. Es muy probable que fuera esta la milagrosa estrategia que hace 30.000 años propiciara el dominio de los Homo sapiens sobre los neandertales. Será también la máquina que continúa impulsando el inevitable incremento de la hegemonía humana durante los próximos miles de años. ¿Cómo seremos en el futuro? ¿Tendremos una cabeza más grande a causa del crecimiento del cerebro? ¿Quizá las piernas más cortas como consecuencia de los futuros automatismos en la locomoción? ¿O perderemos los dientes por consumir alimentos concentrados? Tal vez no esté tan lejano el día en que seamos capaces de fabricar seres humanos a capricho. O, como ya han sugerido algunos autores de ciencia ficción, crear seres mitad humanos y mitad máquinas. Las especulaciones no faltan. Quizá una de las más próximas a una posible realidad fuera la que imaginó Aldous Huxley para su legendario relato Un mundo feliz, publicado en 1932. La historia describe un mundo futuro habitado por seres programados genéticamente para asumir el papel que la sociedad les exige. Un espeluznante escenario en el que hay que buscar la libertad al margen de la civilización establecida. Por el momento, el triste mundo de Huxley sigue siendo parte de la fantasía, pero la posibilidad de manipular el genoma de los seres vivos es una contundente realidad. Según algunas reflexiones de Stephen Hawking, probablemente el científico vivo más conocido del mundo, la humanidad se hizo con el control de su propia evolución el día en que nació la oveja Dolly, el primer mamífero clonado de la historia. A partir de este momento, la posibilidad de duplicar seres humanos era solo cuestión de tiempo. La biogenética es, en efecto, uno de los agentes que más pueden influir en la definición de nuestro futuro inmediato. Podemos prever algunas de sus consecuencias, pero se producirán otras que hoy ni siquiera somos capaces de imaginar. Sabemos ya cómo predecir enfermedades mucho antes de que se desarrollen. En poco tiempo pondremos los medios para evitarlas y vivir así más y mejor. El primer ingenio artificial que se desarrolló para reemplazar un órgano humano fue el corazón. Es cierto que se trata también del que más falla. Las recientes experiencias en el terreno de la biónica, sin embargo, parecen augurar soluciones a muy corto plazo. Es casi imposible, ya en los tiempos que vivimos, pensar en una disfunción del organismo humano que no vaya a disponer de una posible solución biónica en un futuro más o menos próximo. Los pacientes que hoy no tienen más opción que someterse a incómodos tratamientos de diálisis dispondrán de riñones artificiales que sin duda mejorarán su calidad de vida. Entre los objetivos inminentes de los laboratorios existen también pulmones, músculos e incluso arterias capilares que en pocos años serán de uso común.
Pero el mayor reto actual de la biónica es, tal vez, el diseño de dispositivos de percepción, piezas que permitan reparar los órganos de los sentidos como el oído o la vista. Existen ya sistemas artificiales capaces de proporcionar entre un 10 y un 15% de visión a los invidentes. Por el momento, estos ingenios funcionan solo en el ámbito experimental. Bebés de diseño, hombres y mujeres biónicos, el futuro de la especie humana promete ser largo y próspero. Mejoraremos nuestro aspecto físico, tendremos salud, disfrutaremos de una vida más larga. ¿Pero seremos más inteligentes? Si nos hubiéramos planteado esta pregunta hace 40.000 años, es posible que la respuesta no hubiese sido muy distinta a la que podamos tener hoy. Es cierto que por aquel entonces vivíamos en cavernas y fabricábamos primitivas armas y herramientas a golpe de guijarro. Hoy diseñamos edificios inteligentes, utilizamos ordenadores y fabricamos misiles. Pero el principio de todo está en nuestro cerebro. El mismo que teníamos hace 40.000 años, y posiblemente el mismo que tengamos en los próximos 40.000. No parece que la selección natural vaya a transformarnos en seres más inteligentes. La respuesta está, una vez más, en nosotros mismos. La inteligencia, como cualquier otra función, es una interacción entre los genes y el medio. De hecho, hay datos poco conocidos que indican que la media del coeficiente de inteligencia se ha incrementado a un ritmo constante durante los últimos 100 años, desde que se empezó a medir. Pero ya estaba extendido a la media de la población. ¿Esto qué quiere decir? Que esto no significa necesariamente evolución genética. Es un periodo de tiempo demasiado pequeño. Como el entorno cambia, cambia también nuestra capacidad para educar a los hijos. Esto proporcionará nuevos estímulos. Habrá cambios continuos que pueden ser positivos o negativos, dependiendo de la situación y de cómo se considere. La inteligencia, un lento y meticuloso azar de la naturaleza que nos permite ser dueños y señores del mundo en que vivimos. A pesar de las desigualdades sociales que hemos ido creando entre los individuos de nuestra propia especie, los seres humanos hemos conseguido aumentar nuestra esperanza de vida hasta rozar los límites de lo posible. Formamos una especie abundante, capaz de poblar cualquier punto del planeta por hostil que sea. Pero para alcanzar y conservar esta hegemonía, no hemos tenido más remedio que transformar el mundo. Ahora no estamos muy seguros del modo en que estas alteraciones nos pueden afectar. El objetivo final de cualquier especie de seres vivos es perdurar en el tiempo. Dicen los expertos que el periodo medio de existencia de una especie es de unos 4 millones de años. Nosotros ni siquiera hemos llegado a los 200.000. Es posible que ese asombroso mecanismo que hace 6 millones de años se puso en marcha para darnos la inteligencia se esté volviendo en contra nuestra. No sabemos mucho sobre el modo en que evolucionaremos en el futuro. Tal vez esa misma inteligencia que nos define y que nos ha permitido llegar hasta aquí sea lo que acabe definitivamente con nosotros, mucho antes de lo que esperamos. Tal vez en algún lugar de África se haya iniciado ya la evolución de la especie que nos releve. Tal vez se esté produciendo algún tipo de mutación milagrosa similar a la que a nosotros un día nos diera el habla. Una mutación que confiera una cualidad tan poderosa como el lenguaje y que ni siquiera somos capaces de imaginar. Puede ser que ni siquiera sea necesario mirar hacia África. Tal vez sean los laboratorios más avanzados del mundo los talleres en los que se estén gestando los nuevos humanos. Seres que pudieran estar dotados de funciones telepáticas o de cualquier otra capacidad escondida
en esas regiones del cerebro que en apariencia aún no sabemos utilizar. Puede que sean seres idénticos a nosotros y que durante mucho tiempo pasen desapercibidos.